Desde el cielo yo quiero verte y conocerte cada día más, cada día más. Oh, oh, oh. Como lluvia que proviene del cielo, que tu palabra fluya en mí. Y en mi caminar tu palabra guardaré, lo que me digas haré. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Entonces, en el año de la recuperación, nosotros tenemos que recuperar lo que se ha perdido. Entonces, hay muchas cosas que se ha perdido. desde el cielo yo quiero verte y conocerte. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte. Yo quiero verte y conocerte cada día más. Yo quiero verte y conocerte cada día más. Quiero conocer tus anhelos, muéstrame, Señor. Quiero descubrir los secretos de tu corazón. Y en mi caminar tu palabra guardaré, lo que me digas haré. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte cada día más, cada día más. Oh, oh, oh. Como lluvia que proviene del cielo, que tu palabra fluya
hemos experimentado algún temor. Entonces vemos, mis hermanos, en temor a alguna enfermedad. Entonces hay personas que tienen temor por alguna enfermedad. Temor a la crítica, al qué dirán, qué dirá la gente, qué dirán de mí. Entonces hay un temor, pero esto, lo que le estoy hablando, todo viene de parte del enemigo. Temor a estar solo. Hay personas que tienen temor al estar solo, pero nosotros, los hijos de Dios, no estamos solos. Él está con nosotros. Amén. Temor al fracaso. Hay personas que tienen temor al fracaso, temor al futuro. Entonces vemos que hay personas también que le temen al futuro. ¿Qué pasará más adelante? ¿Qué pasará? Temor a nuestros enemigos, temor a la pobreza, a la vejez y temor a la muerte. Entonces, pero algo que me impacta bastante es de que nosotros, para llegar a un nivel espiritual, tenemos que vencer todo lo que le he mencionado, para que no haya temor en nuestra vida. Pero solo no podemos, necesitamos de la ayuda del Señor, necesitamos de la presencia del Señor. Un ejemplo, alguien en la Biblia, vemos a David. David, cuando peleó contra Goliat, dice que Goliat era un experto en guerra, era un hombre que estaba en guerra desde su juventud. Ya podríamos decir, era un hombre de experiencia. Pero vemos que David, que era un simple pastor de ovejas, David no tenía experiencia en armamento, pero de que sí, él tenía la confianza, es de que Dios estaba con él. Entonces nosotros también tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la certeza de que el Señor está con nosotros, no importando la situación. Vemos cuando Él se acerca, Él no ataca al gigante con armamento, sino que le dice palabra, le dice palabras escritas por el Señor. Entonces vemos, mis hermanos, que es importante la palabra del Señor. Es importante que nosotros nos llenemos de la palabra del Señor. Vemos entonces, Él venció sus temores. Vemos cuando Él venció sus temores, Él llegó a ser rey. Entonces Dios usó la vida de David. Entonces, si Dios estuvo con David, Él también está con nosotros, en medio de la circunstancia, en medio de la situación. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, que no tengamos miedo a enfrentar la situación. Lo que el enemigo viene a infundir es temor, pero nosotros tenemos que vencer el temor. Dice que el temor es un arma útil del enemigo, llevándonos a la esclavitud, impidiendo inclusive que seamos usados por Dios. Eso es lo que hace el enemigo, infundir temor para que nosotros no avancemos, para que nosotros nos quedemos estancados. Entonces eso es un arma poderosa que el enemigo puede utilizar. Veamos origen del temor. Pero ¿por qué el temor? Dice origen del temor. Dios, cuando creó al hombre,
en el huerto del Edén, tenía una relación con Adán, tenía comunión con él, le suplía todas sus necesidades. Adán y Dios se comunicaban cara a cara, pero el diablo con su sutileza engañó a Eva y ella convenció a Adán y los dos desobedecieron, y fue ahí donde empezó el temor. Entonces, miren mis hermanos, vemos aquí que Adán platicaba con Dios, hablaba con Dios cara a cara, tenían comunión, Dios tenía comunión con Adán, le suplía todas sus necesidades. Entonces, por causa de la desobediencia, fue que empezó el temor. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, de que después de que el Señor hablaba cara a cara con Adán, después de que le suplía su necesidad, vemos que a causa de una desobediencia empezó el temor. Veamos en Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. En el 9 dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? En el 10, y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vemos, mis hermanos, de que después de que Adán, después de que se comunicaba con Dios, después de que Dios le suplía sus necesidades, vemos aquí en Génesis 3:8, se escondía del Señor. Entonces, vemos, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué se escondía? ¿Por qué hubo temor? A causa de la desobediencia. Entonces vemos, mis hermanos, que después de que tenía una comunión íntima con el Señor, vemos que se escondía de la presencia. Pero hubo un porqué. ¿Por qué hubo temor? Por la desobediencia. Entonces, desde Génesis empezó, vemos desde en tiempos de Adán, empezó el temor. Y eso es el arma que el enemigo utiliza en estos tiempos, atemorizar a la gente. Por eso nosotros, los hijos de Dios, nosotros tenemos que saber nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Creo que todos somos hijos de Dios. Tenemos que reconocer nuestra identidad, porque el enemigo lo que hace es de que nosotros perdamos nuestra identidad. Entonces usted y yo tenemos identidad, somos hijos de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que el temor tiene su origen en Satanás, y él lleva al hombre a padecer ese sentimiento. Ya que es un sentimiento, entonces vemos que es algo que se anida en el alma. Miren, mis hermanos, es muy importante, dice que el temor se anida en el alma, pero que puede llegar a ser hasta un espíritu inmundo que provoca reacciones negativas e inclusive puede hasta inutilizar la vida de la persona que lo tiene. Entonces, cuando hay temor, definitivamente, mis hermanos, eso es el arma del enemigo para que nosotros no avancemos, para que nosotros nos quedemos estancados. Entonces vemos en el pasaje, en 1 Juan dice: en el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces tenemos que anhelar la perfección de este amor, amar al Señor sobre todas las cosas. Si amamos al Señor sobre todas las cosas, si ponemos al Señor en primer lugar, que Él sea el primero en nuestro corazón, podemos vencer el temor. Amén. Entonces nosotros tenemos que anhelar ese perfecto amor. Tenemos que creer. Por eso, mis hermanos, es impresionante lo que se proclamó. No es solo como un logo, no es solo por un eslogan nada más, no, que tenemos que recuperar lo que se ha perdido. Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos perdido? Me impresiona bastante David cuando recuperó el arca del pacto. Él venía saltando, danzando. ¿Por qué? Porque recuperó la presencia del Señor. Entonces, algo que se había perdido, Él lo recuperó. Por eso venía danzando, cantando, danzando, saltando. ¿Por qué? Porque era la presencia del Señor. Entonces nosotros, si hemos perdido la presencia del Señor, tenemos que recuperar, mis hermanos. No sé qué, es importante hacer un análisis. ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recuperar? Entonces, hay muchas razones por las cuales se pudo haber desarrollado el temor en el alma. Entonces, eso se desarrolla en el alma. Por ejemplo, la ausencia de un padre durante la niñez hace que una persona crezca con inseguridad en su alma y se manifiesta en temores, ya que no se tuvo la figura paterna por tener pecados ocultos. Entonces, este es un ejemplo. Vemos que se desarrolla el temor en el alma. Entonces nosotros no tenemos que permitir que el temor se desarrolle en nuestra alma, porque se vuelve, dice, como un espíritu inmundo. Entonces nosotros tenemos que eliminar todo temor. Tenemos que pedirle al Señor, clamar al Señor, que ese temor, que Él sea el primero en nuestro corazón, porque tenemos que saber que Él es el que perfecciona nuestras vidas. Amén. En Éxodo 2:14 dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente ha divulgado el asunto. Vemos aquí en Éxodo 2:14, Moisés tuvo miedo. ¿Pero por qué el temor? Dice que un día estaban peleándose dos israelitas. Entonces Moisés quiso separarlos, pero uno de ellos dice que se volteó y le dijo: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, sabemos que Moisés mató a un egipcio, pero este hombre que le confrontó aquí se dio cuenta que él lo había matado. Entonces Moisés aquí tuvo miedo. Dijo: ciertamente se ha divulgado este asunto. Entonces Moisés, vemos que algo que cometió y alguien se dio cuenta y lo confrontó, él tuvo miedo.
Dice, cuando se ha hecho algo malo, siempre está el miedo de ser descubierto. Veamos como consecuencia que puede traer el temor. Entonces, miren mis hermanos, cuando hay temor en nosotros, cuando hay temor, dice que el temor es capaz de producir crisis nerviosa, insomnio, preocupación, indecisión, inclusive opresión. Miren mis hermanos, no es cierto cuando hay problema, cuando hay una situación, hay preocupación. Pero nosotros, es normal que hay preocupación, pero nosotros tenemos que saber que es más poderoso el que está con nosotros. Eso tenemos que tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que es más poderoso el que está con nosotros. El problema aquí es de que si el temor se anida en el alma, entonces viene y produce crisis nerviosa, insomnio, preocupación, indecisión, inclusive opresión. Entonces, cuando hay una situación, la persona no puede dormir, la persona está preocupada, no hay paz. Entonces, eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, que haya paz en nuestra alma, que haya paz en nuestro corazón. Amén. Entonces dice, el temor nos hace perder la visión. Los israelitas sintieron temor ante los gigantes. Entonces vemos otro ejemplo, mis hermanos, es de que el temor nos hace perder la visión. Vemos el pueblo de Israel tuvo miedo ante los gigantes. Veamos en Números 13:32. Número 13:32 dice: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Veamos, mis hermanos, estos eran los espías que traían información cuando fueron a explorar la tierra. Vemos que ellos traían un informe, pero ellos dieron un informe que para ellos era imposible, que los gigantes los que habitaban en esa tierra eran gigantes, era imposible conquistar esa tierra, pero ellos se olvidaron de que era el más poderoso el que estaba con ellos. El problema aquí es de que el temor es contagioso, porque toda la multitud tuvo temor. Ellos no habían visto nada, solo oyeron el mal informe. Vemos aquí lo que hace el temor, mis hermanos, es de que el pueblo de Israel no había visto nada, solo les contaron y ellos tuvieron miedo.
Ellos no habían visto nada, solo oyeron el informe y ellos temieron. Entonces hay mucha gente que les entra temor solo por las noticias, les entra temor por lo que cuentan otras personas, les entra temor. Entonces eso es un arma es un arma que puede utilizar el enemigo. Es un arma poderosa, por eso nosotros no tenemos que darle espacio a que el temor venga a nuestra vida. Entonces por eso les decía, el temor de parte del enemigo. Vemos al pueblo de Israel, tuvo miedo, no habían visto nada, solo oyeron el informe. Entonces ellos no habían visto nada, solo les contaron. Pero vemos que el Señor les dio la victoria. Entonces, así como el pueblo de Israel, el Señor les dio la victoria. A todos nosotros también el Señor nos dará la victoria. Amén. El temor te hace mentir. Entonces vemos en otro pasaje en Génesis 26:7. Dice, cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Vemos aquí, Isaac mintió él pensó que lo iban a matar. Entonces él mintió aquí. Le dijo a Sara, si te pregunta, le dijo a Rebeca, si te pregunta, di que eres mi hermana. Entonces vemos por qué él hizo esto, por temor. Entonces él mintió aquí por temor. El temor también puede llegar hasta desear la muerte. Cuando hay temor, mis hermanos, por eso el temor, miren mis hermanos, el temor cuando se anida en el alma, dice, se vuelve como un espíritu inmundo. Entonces nosotros tenemos que cortar todo temor, tenemos que eliminar de nuestra vida todo temor. Entonces que el enemigo no venga y nos venga a infundir temor. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando una persona pasa situación, una persona está pasando un desierto, viene el enemigo y empieza a infundir temor. Entonces nosotros tenemos que reprender todo temor que no venga a nuestra vida. Amén. En Primera de Reyes 19:2 dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Vemos, mis hermanos, el profeta Elías, el Señor le dio victoria, vio la mano del Señor, pero a causa de la amenaza de una mujer de Jezabel, él tuvo miedo, él huyó, hasta deseó la muerte. Entonces, viendo la mano del Señor, viendo los milagros que el Señor, entonces, una de las cosas que hace el temor es de que se olvida las victorias que se ha tenido. Se olvida que Dios es todopoderoso.
Entonces nosotros, en medio de las situaciones, tenemos que saber que el Señor es todopoderoso, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro todo, que cuando nosotros pasamos un desierto, hay momentos que sentimos que ya no se puede más, que hay momentos que pensamos que ahí nos quedamos, pero el Señor está con nosotros. El Señor es nuestra fortaleza. Por eso David decía: tú eres mi fortaleza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces nosotros tenemos que anhelar también esa palabra. Tenemos que decir, tiene que salir ese rema en nuestra vida. Tiene que hacer rema la palabra del Señor en nuestra vida, y que en medio de las situaciones nosotros podemos decir: mi socorro viene de Jehová. Amén. Entonces, dice que cuando hay temor, no se puede ir a la guerra. Veamos otro pasaje en Deuteronomios 28. En Deuteronomio 28 dice: los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: hay alguien que sea miedoso y de corazón pusilánime, que se vaya y regrese a su casa, no sea que haga desfallecer el corazón de sus compañeros, como ocurre con su propio corazón. Entonces vemos, mis hermanos, cuando hay temor, no puede ir en la guerra. Entonces hay momentos que nosotros tenemos que entrar en una guerra espiritual. Pero cuando nosotros entramos en una guerra, no tiene que haber temor en nosotros. Vemos aquí que si hay temor, dice, que se vaya y regrese a su casa, no sea que haga desfallecer el corazón de sus compañeros, como ocurre con su propio corazón. Nosotros los cristianos debemos saber que tenemos luchas constantes, pero que no podremos vencer si somos miedosos. Entonces, nosotros tenemos batallas. Creo que todos los que estamos aquí hemos tenido batalla. Y si estamos hasta aquí, es porque Dios ha estado con nosotros. Porque si nosotros dejamos que el miedo venga a nuestra vida, no podemos avanzar. No podemos ver la gloria del Señor. Nosotros tenemos que avanzar sin temor. Amén. Entonces, una de las cosas también que puede hacer el temor es que ni siquiera se nos tomará en cuenta. No tendremos victoria, ni siquiera se nos tomará en cuenta. Veamos en Jueces 7:3, dice: ahora pues proclama a oído del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí hay un grupo que tuvo miedo, hay un grupo que fue más su temor, entonces regresaron. Entonces nosotros, los hijos de Dios, no podemos echarnos para atrás. Nosotros tenemos que avanzar. Tenemos que, una de las metas del cristiano es evolucionar, crecer espiritualmente. Entonces, que esa meta, mis hermanos, lo podemos alcanzar con la ayuda del Señor. Dice que se desvía, cuando hay temor, se desvía la mirada del Señor.
En Mateo 14:30 dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Cuando él tuvo miedo, se hundió. Algo muy impresionante aquí, mis hermanos, es de que el apóstol Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas y él dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya hacia ti caminando también. Entonces, algo que me impresiona bastante es de que él se animó. Él le dijo a Jesús que él quería caminar también sobre las aguas. Pero algo que a él le pasó es de que tuvo miedo, y cuando él tuvo miedo, se empezó a hundir. Entonces vemos, mis hermanos, de que el apóstol Pedro tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no pudo mantener la mirada en el Señor. Pero algo que me impresiona bastante es de que él se animó. Él dijo, haz que yo vaya hacia ti caminando. Él quería experimentar. Entonces, algo muy importante aquí, que uno tiene que avanzar. Y vemos aquí el Señor lo rescata. Entonces, así es el Señor con nosotros. Así es el Señor con nosotros, a pesar de que nosotros a veces le fallamos, a pesar de que nosotros cometemos errores, pero el Señor siempre está a nuestro lado, siempre está a nuestro favor. Amén. El temor hace desagradar a Dios. Veamos en 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Siempre que decidamos hacer algo para el Señor, el enemigo va a querer meter temor. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta, mis hermanos, de que cuando queremos hacer algo para el Señor, cuando nosotros tenemos que avanzar, el enemigo siempre viene y nos ataca. Pero nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que tener esa convicción que Él está con nosotros. De todo lo que vimos ejemplos sobre el temor. Vimos ejemplos de cómo puede afectar el temor. Cuando el temor llega a anidar hasta nuestra alma. Entonces nosotros, cuando sentimos que hay temor, cuando sentimos que viene el temor en nuestra vida, nosotros tenemos que rechazar, pidámosle al Señor. Por eso les decía que el temor que infunde el enemigo, no el temor hacia el Señor, porque nosotros le tememos al Señor. Nosotros como cristianos tememos al Señor y el anhelo de nuestro corazón es agradar al Señor, hacer las cosas agradables hacia el Señor. ¿Cuál es la medicina? ¿Cómo podemos atacar al temor? Porque el Señor nos ha dejado armas poderosas. El Señor nos ha dejado armas poderosas que nosotros podemos utilizar. ¿Qué tenemos que hacer? Según Salmos 56:11.
Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La confianza en el Señor es muy importante. Que nuestra confianza está solamente en Dios. Una de las cosas, cómo podemos vencer al temor, es de que la confianza en el Señor. Tenemos que estar confiadamente que el Señor está con nosotros. Veamos otro pasaje en Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren, mis hermanos, otro que podemos ver aquí, buscando al Señor. Si usted está aquí en esta noche es porque vino a buscar al Señor. No fue casualidad que usted vino en esta noche, sino que vino a buscar la presencia del Señor. Así también los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, quizás no pudieron hacerse presente, pero están conectados. Y es una manera de buscar al Señor. Por X razón no pudieron estarse presentes, por trabajo, que quizás por situaciones, pero que están conectados. También porque recibimos de la palabra del Señor. Recibimos siempre cuando nosotros nos conectamos, cuando nosotros nos hacemos presentes aquí en la casa del Señor, siempre recibimos palabra. Amén. No confiando en nuestras propias fuerzas. Según Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, por eso les decía a mis hermanos, que hay promesa del Señor para nuestras vidas. Hay palabra del Señor en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Es guardar estas palabras y que haga rema en nuestra vida. Creer la palabra del Señor. Vemos lo que dice Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier enfermedad, nosotros te podemos decir, ¿quién contra nosotros? Si Dios es más poderoso, si el Dios que servimos, el Dios que alabamos, al Dios a quien confiamos, es más poderoso que cualquier situación, es más poderoso que cualquier enfermedad, es más poderoso de cualquier problema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando se presenta alguna situación, cuando pasamos algún desierto. Los desiertos es para cruzar, no para quedarse tirado. Entonces, eso tenemos que, el desierto es un proceso, pero es temporal. Pero la gloria del Señor es para siempre. Amén. No sé si usted confía en esa palabra, cree esa palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice que un arma poderosa para el temor es una fe robusta, atrevida en la persona y la palabra del Señor. Entonces, un arma que nosotros podemos utilizar contra el temor es la fe. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe se mantenga firme en el Señor. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y del oír por la palabra de Dios.
Entonces vemos, ¿cómo viene la fe? Viene del oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, vemos aquí, nos está dando la respuesta. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces no nos cansemos de escuchar la palabra. Cuando usted está en su casa, cuando usted está en el trabajo, siempre presente la palabra del Señor. Porque hay palabra para nuestra vida, hay palabra que viene a ser rema en nuestra vida. En 1 Juan 4:4 dice: Dios mío, vosotros sois de Dios, hijos míos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces es mayor el que está con nosotros, mis hermanos. Es mayor el que está con nosotros. Tenemos que creer esa palabra, que es mayor el que está con nosotros. Amén. En Salmos 23:4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, como les decía, cuando pasamos un proceso, porque todos pasamos un proceso, aunque uno no quiera, todos pasamos un proceso, pero que podemos decir que no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, por eso les decía que cuando uno a veces por las situaciones uno siente humanamente, el cuerpo se desgasta, humanamente nosotros entra un temor, pero tenemos que saber que el Señor es el que nos infunde aliento. El Señor es el que está con nosotros. Entonces, cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, que venga esta palabra en nuestra vida. Un salmo de David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Entonces, que no venga el temor. Miren, mis hermanos, que no venga el temor en nuestra vida. Que no venga, que no le demos espacio al temor en nuestra vida. Que esto que estamos viendo ahorita, que venga a ser rema en nuestra vida. Porque son palabras, son armas poderosas que el Señor ha dejado para que nosotros lo podemos utilizar al momento de cruzar un desierto, al momento de una situación. En Salmos 56:4 dice: en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Entonces nuestra confianza, mis hermanos, tiene que estar en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra confianza no está en las cosas materiales. Nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Amén. En Romanos 8:15 dice algo que quiero dejar en sus corazones. Esta palabra de Romanos 8:15: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mira, mis hermanos, no sé si usted se goza por esta palabra. Dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud
para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. ¿Cuántos hijos del Señor están aquí? Entonces, miren mis hermanos, nosotros, los hijos, el Señor nos adoptó como hijos, dice. Haber recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces usted y yo no somos cualquier creación, no que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que no se pierda nuestra identidad, que no se pierda la identidad que nosotros somos hijos de Dios. Entonces esto que quede de lo más profundo de nuestro corazón, que no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Nosotros no somos esclavos. Nosotros no somos esclavos de este mundo. Nosotros somos esclavos, pero de Cristo. Amén. Entonces nosotros no somos esclavos para volver otra vez. No somos esclavos del temor. No somos esclavos del temor, sino que el Señor nos habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Amén. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para impartirles a ustedes, mis hermanos. Creo que así como el Señor habló a mi vida, así como el Señor me habló, yo sé que el Señor también le habló en esta noche. A todos los que estamos presentes en esta noche y los que están conectados a través de las redes sociales, yo sé que esta palabra ha caído de lo más profundo de nuestros corazones y que esta palabra haga rema en nuestra vida. Amén. Que en cualquier circunstancia, que en cualquier que podamos decir que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestra confianza. Así que incline su rostro, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque sabemos que el Señor nos ha hablado. El Señor, cada vez que venimos a este lugar, siempre hay palabra en nuestra vida, y que este es el año, mis hermanos, que nosotros tenemos que creer que este es el año de la recuperación. Que este año, mis hermanos, que es un año que estamos empezando, que nosotros, si el año 2020 quizás fue un año duro para nuestra vida, pero que este año, mis hermanos, lo creemos, que para el pueblo del Señor vienen cosas buenas. Entonces nosotros, que el enemigo no venga a infundir temor en nuestra vida, sino que nosotros podemos decir que el Señor está con nosotros. Amén. Así que incline su rostro y elevemos palabra de oración al Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tú nos has hablado. Que tu palabra llegue, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón y que haga rema en nuestra vida, Señor. Padre, rechazamos todo temor en nuestra vida. Rechazamos todo miedo, Señor, que no venga a anidar en nuestra alma, Padre. No, que queremos agradarte, Señor. Queremos, Señor, avanzar. Queremos, Señor, estar confiadamente en ti, Señor, que a pesar de las circunstancias, que a pesar, Señor, de los procesos, podemos decir, nuestra confianza está en ti, nuestra esperanza eres tú. Así como decía el salmista David, mi socorro viene de Jehová. Que si hemos, Señor, perdido tu presencia, que sea recuperado, Señor, tu presencia en este año, Señor.
Señor, así como decía David, Padre, mi anhelo es contemplar tu hermosura, mi anhelo es estar en tu casa, mi anhelo es contemplar tu presencia. Y nosotros no tenemos que tener una meta menor que esa, que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Así como decía Moisés, que si tu presencia no está con nosotros, no nos movemos de este lugar. Porque, Señor, sabemos que tu presencia está con nosotros, tu presencia nos lleva, Señor. Que tu presencia está con nosotros, tu presencia, Señor. Que nunca nos haga falta tu presencia. Que tu presencia nos acompañe en todo lugar. Por favor, Señor, todo lo que el enemigo ha robado, todo lo que el enemigo, Señor, ha robado, sea recuperado en este año. Pero solo no podemos, Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Padre, de tu presencia. Por favor, Señor, así, Padre, te pedimos, Señor, por los hermanos que están conectados, les enviamos palabra de bendición, una palabra, Señor, de bendición a la vida. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Seas tú, Señor, su fortaleza. No sé, Señor, qué proceso, no sé, Señor, qué situación están pasando tus hijos, Padre, pero tú sabes, Señor, tú conoces de lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que seas tú su pronto auxilio, que seas tú su fortaleza, que seas tú, Señor, su confianza. Gracias por esta palabra, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.